Hola Debbie, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo va? Yo muy bien, ¿vos? ¿Cómo te presentarías? Bueno, como trabajadora social siempre, primero que nada. Eso es lo que soy. Y después ocupo un par de lugares trabajando de trabajadora social en un hospital, en una ONG que hace cuidados paliativos. En el hospital también hago cuidados paliativos, en una universidad que hablo de todas estas cosas. Creo que me presentaría por ahí. Tengo que decir los lugares. Me parece que está bien que los digas, sobre todo porque van a estar escuchando personas que quizás no te conozcan tanto y contando Ujú. eso contás un poquito más quién sos. Bueno, soy jefa de trabajo social de una de las secciones en el Hospital Udaondo, que es de gastroenterología, un hospital bastante histórico en lo que hace a los cuidados paliativos, porque tiene uno de los primeros equipos que se armaron. Y allí dentro también funciona Pallium Latinoamérica, que es esta ONG en la que trabajo, que también es histórica y pionera en Argentina. Y estoy en ambos lugares. Y después en la Universidad de Salud, que bueno, trabajamos desde la bioética, cuestiones siempre muy relativas a todas las cuestiones que atraviesan a los cuidados paliativos. Yo sé que hace ya unos cuantos años que ejerces todo o casi todo, toda la práctica del trabajo social desde dentro de un equipo. ¿Mm? Entonces, me imagino que para vos eso ya debe ser lo más natural. Pero quería preguntarte, ¿qué hace una trabajadora social o qué cosas hace, mejor en plural, cuando está dentro de un equipo de cuidados paliativos? ¿A qué se dedica? Bueno, a ver, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria hacemos un montón de cosas, pero hay obvio cuestiones que son disciplinares o competencias que son particulares. En nuestro caso es el trabajo de lo social, ¿no? De cómo esta situación de una enfermedad que pueda ser amenazante para la vida de una persona, de su familia y su entorno, de repente impacta en su ámbito social. A veces es difícil de delimitar porque tenemos ese problema como profesionales de trabajo social, o sea, ¿qué hace una trabajadora social en general? Es la gran pregunta. Y cuando la sumamos a un equipo de cuidados paliativos, muchas veces gran parte del trabajo pasa por explicar qué hacemos en esa área. Entonces yo te diría que, de lo que nos ocupamos es de ver en qué parte de la esfera de lo social impacta esta enfermedad, esta situación que amenaza la vida de esta persona, que está en el medio de una familia o de un entorno, de una comunidad, cómo se ve involucrada esta cuestión de lo social. Y ahí la pregunta de, bueno, ¿qué es lo social también, no? Y lo social es la vida cotidiana, es cómo la gente vive, qué es lo que a la gente le importa, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a la gente en su día a día? Entonces, cómo una enfermedad o un diagnóstico de repente va a arrasar más o menos con esa vida social. Debbie, ¿vos ves a todos y todas los y las pacientes que pasan por tu equipo de cuidados paliativos o no todos los pacientes necesitan ser vistos por la trabajadora social? Depende, me parece que siempre va a depender de cómo los equipos se organizan. Hay múltiples equipos y hay múltiples formas de organización, por ende. Pueden haber pacientes que tienen más requerimientos desde lo social, pero no por eso no quiere decir que se puedan evaluar o que se puedan evaluar en conjunto, ¿no? Para mí eso tiene que ver cómo el equipo se organiza en su cotidianidad para no sé, si vos, no es lo mismo un equipo que funciona en un hospital general de agudos que un equipo que de repente está en un hospital especializado con sala de internación, digamos, tiene otras demandas en términos de trabajo cotidiano. Entonces, tienen que ser muchos profesionales para hacer muchas cosas. Entonces, ahí no sé si importa mucho de quién ve a quién, sino que el paciente sea visto, ¿no? Entonces, ahí es donde está el bordecito de la interdisciplina, multidisciplina, como le querramos decir, y lo que sí te podría decir es que hay situaciones que no pueden no ser vistas por trabajo social, ¿no? Y esto es cuando hay algunas vulnerabilidades desde lo social, ¿no? Afectaciones a esta cuestión de cómo la enfermedad o la situación impactó en la vida social de esta persona, esta familia, este grupo, quien sea que tenemos adelante, de mayor manera, que le impide volver a tener mínimo equilibrio previo. ¿No? No sé, y situaciones o poblaciones más vulnerables pueden ser para mí personas que están solas, siempre lo asociamos más a la vejez, ¿no? Con el aislamiento,
pero pueden ser personas que aparecen solas, sin familias. Esto es algo que es muy habitual, al menos en grandes ciudades. Pueden ser migrantes, pueden ser personas de algunos colectivos, personas con discapacidad, qué sé yo. Hay como poblaciones puntuales que ameritan quizás una evaluación sí o sí, pero insisto, no porque otras poblaciones no la requieran. Me queda claro, sí, me queda claro y además mientras vos hablabas pensaba como en mi recorrido y algo de qué vi yo de servicio social y cuidados paliativos. Sí me queda claro que finalmente cada equipo se organiza lo mejor que puede con lo que tiene y con lo que tiene en el equipo y con lo que tiene en su hospital o sanatorio, donde sea. Me permito imaginar que la mayoría de las personas que en este momento estén escuchando esta conversación, si trabajan en un entorno paliativo, corregime si te parece, lo más probable es que no tengan una trabajadora social full time en el equipo. No es el estándar, ¿no? La mayoría de los Ujú, equipos no tiene, creo yo, no sé, ayúdame ujú, con eso también. Lo que digo es, hablemosle, si podemos, no al equipo como el tuyo, que ya tiene una trabajadora social y reconocen su práctica y demás, a todos esos integrantes o paliativistas o equipos que no terminan de ubicar cuándo, lo voy a decir de esta figura, cuándo llamar a servicio social. Y ahí, déjame que le haga un poquito más larga. A veces va de llamar a cuando hay que hacer trámites, llamar a servicio social cuando hay que hacer trámites, algo así, ¿no? Como que servicio social es un favorecedor burocrático en un punto. Llamala cuando la familia está muy descalibrada. ¿Cómo, debes tener una postura en esto? sí, Pensando en lo que yo creo, de nuevo te pregunto si te parece a vos también, que es lo más frecuente. No hay trabajadoras sociales en todos los equipos. En el mejor de los casos, se está haciendo largo, Ale, hace más corta la pregunta. En el mejor de los casos, hay trabajadoras sociales en el hospital y algunas quizás tienen más referencia con lo paliativo. ujú. ¿Cómo es? Trabajo Y social cuando no hay recurso tan a la mano. ¿Cuándo se la llama? ¿Cuándo a vos te parece que habría que integrar? bueno, a ver, lo cierto es que dentro de la mayoría de las conformaciones de los equipos, somos pocas, no sé si son de las menos, porque es una de las disciplinas históricas conformando equipos de trabajo social. De hecho, de los primeros siempre se formaron con la base de trabajo social, enfermería y medicina. Em, pero lo cierto es que tampoco somos tantas, al menos acá en Argentina, ¿no? Habría que ver esto se juega en el resto de la región. Por decirte como una lógica, yo te diría que la lógica es siempre que lo más temprano es lo mejor, porque el aporte del trabajo social, si bien nosotros, es lo que te decía al principio, tenemos como esa idea de que el trabajo social interviene o no se sabe bien ante qué cosas, pero hay algunas en las que no dudamos, ¿no? Y es cuando hay una familia con mucho problema, cuando hay un paciente que no se puede externar, cuando hay que hacer trámites, ¿no? Como que estas son las cosas, cuando hay una situación de discapacidad, algo que sea muy visible tiene que ser, ¿no? Para que la persona diga, ah, qué bueno sería hacer una interconsulta con trabajo social. Lo cierto es que ese tipo de cuestiones no solo deslegitiman como la mirada y el aporte que se puede hacer desde mucho tiempo antes, sino que nos roban tiempo, porque para, por ejemplo, incluso si quisiera hacer trámites o si quisiera manejar una situación de violencia, yo necesito tiempo para trabajar, no puedo hacerlo en un segundo. Entonces, a veces incluso cuando se nos convocan, que somos, ay, ¿cómo te necesitaba? Sí, pero me llamaste súper tarde, ¿no? Entonces, esto también, o sea, no hacemos magia. Las trabajadoras sociales no hacen solamente trámites y en tal caso lo que se genera es accesibilidad de derechos, que esa es una de las premisas del trabajo social en cuidados paliativos y en todo, y para eso siempre se requiere de tiempo. Entonces, el ideal sería que ante situaciones de mínimo sufrimiento social o como le quieras llamar, siempre pensar en una trabajadora social, si es del equipo mejor y si no, que pueda estar en la institución acercándose. No me acuerdo muchas cosas más que me preguntaste, pero te quería decir varias. Ayúdame. ¿Qué más? No, Era- también me quedo pensando, tampoco sé yo bien qué dije, pero sí me quedo pensando en que dijiste algo que probablemente si te está escuchando una psicóloga diría algo parecido, un médico, una enfermera. Esto del tiempo, trajiste como la variable tiempo. A cuidados paliativos en general, más allá de la disciplina, muchas veces al equipo se lo llama tarde. Ujú. Llamar Sí, tarde es no tener ese insumo, sí, el es insumo cierto del también. tiempo, Ujú. ¿no? Hay algo del Eh, tiempo. Lo cual me vuelve a hacer esta pregunta. Yo si tuviera
o si yo no tengo nada en principio, si en mi equipo hubiera, para decirlo de una forma más asertiva, una o un trabajador social, y yo esperaría que la gran mayoría de mis pacientes o de los pacientes que habitan el equipo tengan esa mirada. Yo entiendo, una de las cosas que vos me vas a decir es transdisciplina, todos los integrantes de un equipo de cuidados paliativos empezamos a mirar socialmente. Pero bueno, también me quedo pensando de bien todos esos pacientes, todas esas personas, todas esas historias que al no tener trabajo social, voy pensando mientras hablo, y algo no fue visto. Ujú. Y sí, siempre me parece que siempre está el aporte, ¿no? Y siempre pensar de que si no tenemos está bueno que haya, que otros miren, ¿no? Y esto lo digo como saliéndome también de la disciplina. Siempre preferible es que se mire de a dos, que se mire de a más, ¿no? Me parece que el otro, la otra persona con quien uno va a mirar una situación siempre va a enriquecer. Siempre no miramos ni escuchamos igual. Y creo que esto suma siempre sobre todo a los pacientes, a la gente, a quienes nosotros estamos evaluando. Eh, no sé, me sigo pensando en la pregunta que no recuerdo que me hiciste bien en relación a las competencias y eso. Y me quedo pensando en esto, ¿no? Cómo decirle a alguien que no tiene una trabajadora social ante qué cosas tendría que estar activando, incluso desde el sentido común. A veces creo que hay algo que pasa con lo social, que es que se confunde con que puede ser hecho por todos o puede ser evaluado por todos, ¿no? Como lo social es todo y es indefinido. Bueno, ¿qué cosas ameritan? Y si no tenés trabajadora social, por ejemplo, una de las cosas que resulta fundamentales, o creo que es uno de los aportes fundamentales que hace el trabajo social a los equipos en general, a los de cuidados paliativos en particular, es esto de traer la posibilidad concreta, ¿no? A veces pensamos estrategias desde los equipos que están muy alejadas de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces pensamos que lo mejor que le puede pasar a este paciente, no sé, pongo el domicilio por poner un ejemplo, es ser externado al domicilio y de repente no se consideran que para que esa estrategia clínica se dé, hay otras variables que tienen que ser evaluadas mínimamente, ¿no? Ni que hablar que muchas veces o la mayoría resueltas e incluso no pueden a veces ser concretadas y el paciente no logra llegar a un domicilio, ¿no? Por estos factores que hacen a lo social, que pueden hacer a lo psicológico, a lo emocional, a lo que fuera, pero que amerita de otro tipo de evaluaciones, como para que esa estrategia clínica que pensamos entre algunos o desde un equipo en un ideal se concrete y se materialice. Y obviamente ni que hablar que además tiene que estar ajustada a los intereses del paciente, ¿no? Capaz que algo de lo que estábamos entre los dos tratando de recordar de hace unos minutos, se me ocurre preguntarlo así, mira, vos seguís en tu hospital, sos parte de un equipo de cuidados paliativos, pero también sos parte de un equipo de trabajo social. Ujú, Coordinás ese equipo. Y te toca dos por tres dar charla para colegas de trabajo social. Una clase, una charla, o moderar un ateneo, lo que sea. Cuando vos hablás con colegas tuyos que no trabajan en el campo de los cuidados paliativos, entonces donde por ahí queda más visible en qué te volviste especialista comparados con otro. ¿Cómo acortás esa distancia? O preguntado de otra manera, ¿dónde ves la resistencia? Como te voy a preguntar algo que te va a resultar bastante familiar, que es la atención paliativa, como un espectro de atención. ¿Cómo haces para paliativizar? Podríamos inventar la palabra a compañeros y colegas tuyos que no necesariamente sean paliativistas. ujú, ¿Cómo acortás la distancia entre, no, Débora, ocupate vos de esta familia porque tiene cáncer y se va a morir, y vos ujú. devolviéndole, pero ¿cómo? ¿Entendés, no? Lo que quiero decir. Bueno, sucede que como la identidad de nuestra profesión, trabajo, ¿no? Tienen su nombre, es el hacer. Entonces hay algo ahí de que se espera que algo se modifique rápido. Por eso nos ubican con una cosa como de acción, ¿no? Que está buenísimo, a mí me gusta. De hecho, tiene que ver con mi persona, el poder concretar, hacer. Creo que está como en la identidad de todos los que estudiamos algo de esto. No es lo mismo quien es sociólogo, que tiene como el campo es distinto, ¿no? En el hacer le pasa por otro lado del hacer. El hacer para nosotras es concreto, es concretar una acción. Y eso es como el desafío en cuidados paliativos, porque muchas veces el hacer no pasa por hacer el típico trámite que es para el que siempre estamos asociadas, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, bueno, ¿qué hace? Y aquí el trabajo social hace mucho de
del trabajo emocional también. Y nosotras no somos muy formadas para eso, no está ni siquiera en nuestras currículas de la universidad esta habilitación al trabajar con las emociones. Sin embargo, somos una disciplina que trabaja, que nace para las pérdidas de alguna manera, ¿no? Porque cuando vos te dice trabajo social, y digo, ¿con qué vas a trabajar? Y con la población que está más vulnerada en sus cuestiones sociales. No tienen vivienda, no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen un montón. La gente con la que trabajamos está siempre como por debajo o es la asociación, ¿no? Socialmente a eso. Y sin embargo, eso no habla más de personas que están perdiendo cosas, que han perdido cosas. Entonces, la pérdida y el duelo de alguna manera para nosotros es algo habitual. Sin embargo, cuando vos decís que nosotros hacemos lo que hacemos en cuidados paliativos, es como que todo el mundo queda como medio horrorizado y dice, bueno, ¿y dónde, qué haces? ¿Dónde está la acción? No sé, ¿cómo articulás con el ministerio? No sé, como estas cosas, que es lo más habitual a lo que estamos asociadas. Y que también muchas veces tenemos que articular con el ministerio desde cuidados paliativos. Pero creo que nosotras, y creo que ahí es el campo a ganar que tenemos disciplinarmente, es el habilitarnos primero que nada nosotros como colectivo de que tenemos ese campo para trabajar y que lo hacemos en todos los servicios sociales que no hacen paliativos y que se dedican a otras cuestiones, que es el trabajo con la dimensión emocional, ¿no? Y creo que siempre lo que yo marco es esto. Nosotras lo hacemos todo el tiempo. Acá le llamamos por otro nombre y de repente quizás los pacientes se nos mueren, pero lo hacemos cotidianamente en todos nuestros ámbitos de trabajo. Eh, Creo que esa es como la parte más, no sé, que a mí más me gusta como también que se comprenda, ¿no? Porque también no solo nos pasa a nosotros como colectivo, sino que pasa en general. O sea, si vos ves a un paciente que llora, no siempre se te ocurra que vas a traer al trabajador social para que consuele, sino que seguro vas a llamar al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Entonces, hay algo ahí de lo que sucede con la dimensión emocional que pareciera que no estamos habilitados o que no nos cabe la capita. Y eso es un terreno a ganar y un terreno al que hacerse, nada, al que ponerle también el cuerpo, porque pasa por ahí, ¿no? El poner el cuerpo, el trabajo social en paliativos pasa y pasa siempre en trabajo social en general. De hecho, en esta especie de habilitación a las emociones hay como una paradoja. En muchos programas, cuando uno arma un curso de cuidados paliativos, aparece el módulo de lo psicosocial, ¿no? Como que tienen un emparentamiento, ¿no? Pero Ujú. después en la práctica no habría tanta chance de ocuparse lo emocional. Y es loco porque vos abrís una puerta en un servicio social hospitalario, de un centro de salud, de cualquier lado, en un centro comunitario, y tenés una persona que acaba de ser desalojada y seguramente llora esa persona, y lloran sus hijos, o sea, y es toda una situación de tanta pérdida que digo, no estás haciendo cuidados paliativos claramente, pero estás ahí tratando de que vuelva lo mismo que hacemos en paliativos, de que vuelva cierto equilibrio a una situación perdida. ¿No? Y ese es como el motivo del trabajo social, o sea, tratar de devolver algo de equilibrio a una crisis que hizo una irrupción en la vida de una persona. Bueno, nosotros lo aplicamos con que después deviene la muerte, ¿no? Cuando vos te encontrás con generaciones más jóvenes de trabajadoras sociales, este paso a la acción de las emociones requiere capacitación o tiene más que ver con recordarle que es parte de su tarea. Yo no sé si, no sé cuán jóvenes. No, me parece que las jóvenes que me toca conocer en general están muy asociadas a los cuidados paliativos y hay como una tendencia un poco más abierta a esto, ¿no? Esto pasa en general con la formación más amplia de trabajo social, y me pasa con gente de mi edad y más grande, ¿no? Como que hay algo ahí con la dimensión emocional. Nosotros estamos muy atravesadas por discursos políticos, por discursos de defensa de derechos preciosos, eh, y cuesta mucho, ¿no? La política pública, como toda una cosa de defensa de un montón de causas súper válidas, pero que yo siento que a veces también nos terminan distanciando de cosas propias, ¿no? Me acuerdo siempre una colega que dijo una vez, por ejemplo, me voy de tema, pero dijo, ustedes se la pasan defendiendo los derechos de las personas y no pueden defender sus propios derechos como trabajadoras, ¿no? Como por situaciones X que se daban a nivel gremial y eso. Entonces, digo, hay algo del no poder, creo que acá, y yo siempre insisto con el trabajador social, la trabajadora social y cualquier profesional, ¿no? El trabajo personal también, hay algo ahí que hacer con la propia emoción de lo que te pasa, de quién sos, de cómo pensás el mundo, las personas, cómo te posicionás con un otro o una otra enfrente. No sé, el trabajo social ahí tiene como unas raíces un poco
interesantes también, ¿no? De la cuestión como de me sale la limosna, pero no es la limosna, como la caridad y un lugar medio que no puede sentirse que está un poco arriba de quien tiene que ayudar, ¿no? Y ahí hay también trabajos internos a hacer, revisiones a la disciplina y siempre la revisión interna de cada una. Si me dejas, y como para ir llegando al final de esta conversación, quería preguntarte qué de lo que sos tiene que ver con que hayas elegido cuidados paliativos. Ay, qué pregunta más profunda. Uh, Eh, bueno, sí, tiene mucho que ver como la dimensión del sufrimiento me enseña y me ubica, como si me diera cachetazos, en el buen sentido, ¿no? Como no una situación de que me violenta, sino me ubica en el plano de la vida, ¿no? Como es muy maestra la situación que nosotros hacemos, habiendo podido elegir tantas otras, ¿no? Yo lo pienso y lo he pensado mucho, tardé muchos años en encontrar esta explicación, no sé si será la definitiva, pero hoy me sostiene bastante y no es la única en esto me enseña mucho o sea, lo que nosotros hacemos, el contacto con los pacientes, con nuestra gente, con nuestras compañeras. Nosotros vivimos como equipos situaciones muy difíciles muchas veces, muy dolorosas, porque en los equipos pasan un montón de cosas, pero también cosas maravillosas. Y esas cosas son, no sé, te quedan en el corazón y son como marcas de fuego muy lindas, no sé, a mí me han nutrido mucho, yo me nutro mucho, tengo suerte de trabajar siempre con gente muy linda. Y además, nuestros pacientes y sus vidas y sus familias te hacen sentir esto. La vida es un montón, la vida puede ser difícil, la vida puede ser muy dura, entonces vos después llegas a tu vida y la valorás un montón. No sé, a mí me pasa un poco eso. Hoy te podría decir eso, Ale. Que no es poco, pero espera, me voy a dar el lujo antes de terminar de hacerte como una especie de pregunta postdata, porque sé que te la puedo hacer. ¿Qué fue lo último en términos de trabajo paliativo? Ujú. ¿Qué fue lo último que te emocionó mucho? El miércoles, una paciente, no me acuerdo igual bien por qué, una pregunta que le hizo mi compañera a una paciente, estábamos en un grupo de duelo y me emocionó su respuesta, creo que fue como algo muy sencillo en relación a extrañar a la persona que había fallecido. Y yo cuando me emociono, me emociono. Se me pueden caer las lagrimitas. Yo no me acuerdo si lloré, pero fue como una emoción muy linda porque usó palabras como muy bonitas. Y esto a veces es lo que te digo que uno se queda, ¿no? Como que hay a veces son palabras que la gente dice que vos decís, esto es, no puedo creer. Y digo, la gente no sabe la maravilla de lo que está diciendo, ¿no? Como esta cosa, porque sale tan natural a veces. Pero bueno, esa es la magia de las cosas que suceden en paliativos también, ¿no? Que hay una conexión emocional tan fuerte entre quien entrevista o quien genera una dinámica en un grupo que es maravilloso y bueno, son cosas tan nutritivas que son estas gratificaciones que tenemos también por el hacer lo que hacemos. Antes de cerrar, ¿qué te queda resonando de este ratito de charla? Que hay mucha profundidad en todo esto, que no es fácil y que no es fácil explicar el trabajo social también, siempre vale decirlo, y que es muy fácil charlar con vos, Ale. Gracias, Deb. De nada.